Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Xiaomi 14 Ultra, el nuevo terminal de gama alta premium que ha presentado Xiaomi hace unos pocos días en China y del que ya conocemos todas sus características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, trae unas cuantas días, incluso semanas, con las que no ha habido casi lanzamientos realmente o lanzamientos muy importantes. Llega Xiaomi y llega con este nuevo Xiaomi 14 Ultra. Un nuevo terminal de gama alta, una gama que ya conocemos de hace bastante años, que siempre son lo mejor de lo mejor en cámara, en procesador, en batería, en pantalla. Es muy bueno, pero también evidentemente se trata de la gama más alta y también de un precio consecuente evidentemente a su gama. Un terminal muy interesante porque de momento se ha presentado ya en China. No sabemos cuándo realmente va a llegar de forma global, pero viene la verdad que muy interesante, con unas características muy buenas y muy de su propio nombre, Ultra. Bien, si arrancamos como siempre por el diseño, en este caso un terminal pues siguiendo un poco la tendencia del mercado, es decir, una parte trasera con un apartado fotográfico muy grande, es decir, el apartado fotográfico tiene, al ser circular, ocupa mucho de la parte trasera, donde dentro albergamos 4 sensores que luego hablaremos que son muy interesantes. Tenemos hasta 3 opciones de color, un negro, un gris y un azul bastante bonito, con lo cual ahí está, la verdad, un diseño bastante simple, siguiendo, como digo, la tendencia de todo un apartado fotográfico, nada de cosas raras de un pequeño apartado fotográfico separado, no, un gran módulo que ocupa gran parte de la parte trasera y ya está, no necesitamos nada más. Bien, si damos la vuelta a este terminal, e incluso más simple todavía, una pantalla totalmente plana, bastante grande, todo hay que decirlo, con una cámara selfie perforada y centrada en pantalla. No es un diseño demasiado innovador, no tenemos pantalla curvada como mucha gente le gusta, pero al final es un diseño bastante simple porque lo realmente interesante de este terminal está en su interior. Bien, hablando de su interior, comenzamos hablando de su ficha técnica y empezando como siempre por la pantalla. Pantalla la cual viene con un tamaño de 6,73 pulgadas, resolución 2K con un panel de tipo AMOLED y 120 Hz. Bien, viene bastante interesante para ser un gama alta y es que al final tenemos un buen tamaño de 6,73 pulgadas, es un tamaño dentro de lo que es ahora mismo la media de los terminales grandes, ¿no? Los terminales Pro, Ultra, etcétera, siempre son un poquito más grandes, siempre tiran hacia los 6,8, con lo cual 6,73 es más o menos dentro de la media. Una resolución muy buena, en este caso 2K o WQHD Plus, como queráis llamarlo, es al final lo mismo, que es al final una resolución muy buena, una resolución esperada en un terminal de esta gama. También le acompaña un panel buenísimo, en este caso AMOLED, es un panel increíblemente bueno en el cual se va a ver los colores y la imagen súper bien y una tasa de refresco bastante interesante de 120 Hz, al final siguiendo como siempre la tendencia que estamos viendo últimamente. Con lo cual, a nivel de pantalla está bastante bien, no es donde más llama la atención, realmente este Ultra donde más está enfocado hacia la fotografía, pero no es una mala pantalla, es una pantalla de gama alta que cumple pues más o menos con todos los estándares que hoy en día vamos buscando. Bien, donde también viene bastante interesante y evidentemente potente es en el apartado de procesador. En este caso Xiaomi ha elegido el Snapdragon 8 Gen 3. Un procesador bastante interesante porque es actualmente la opción más potente dentro de la marca Qualcomm y uno de los procesadores más potentes. Con sus pros y con sus contras, como siempre comentamos en cada vídeo, pues precisamente Xiaomi con su generación 14, es decir, el Xiaomi 14, ya sufrió los primeros problemas de este procesador, en este caso el Snapdragon 8 Gen 3, que fueron problemas de sobrecalentamiento, que más o menos ya se han solucionado, ya es algo casi que se ha quedado en la historia de este procesador, pero quitando eso es un procesador muy bueno, es muy potente. Actualmente, como digo, tanto el más potente de Qualcomm como de todos los procesadores disponibles es de los más potentes. Es un procesador bastante eficiente, que eso nos interesa porque no buscamos que sea muy derrochador, porque si no la batería no nos va a ser suficiente. Necesitamos un procesador que sea lo suficientemente potente, pero también equilibrado, es decir, que sea eficiente. Y evidentemente a nivel de conectividad pues estamos ante lo último posiblemente, así que muy bien en este caso. Es un procesador muy bien elegido, es pues la mejor opción casi que había en el mercado para, evidentemente, un terminal ultra, es decir, un terminal que va a ser todo lo potente y todo lo más fuerte y todo lo mejor disponible. A este, como digo, procesador le acompaña una gráfica, en este caso la Adreno 750, que no está pues, tampoco nada mal. La verdad que una pequeña evolución de la gráfica del año anterior, con lo cual pues no tenemos mucha queja. Bien, junto a este procesador tenemos hasta 3 opciones de almacenamiento interno, 256, 512 y hasta 1 TB. Y 2 versiones de memoria RAM, 12 o 16. Bastante normalito realmente para ser un terminal de gama alta, pues son opciones grandes, pero bastante normal. Es decir,
Por un lado tenemos buen almacenamiento interno, si quisiéramos y si fuera necesario tenemos hasta 1 TB de espacio, que ahí lo tenemos, que por cierto es UFS 4.0, lo cual siempre nos asegura de que va a ser muy veloz, tanto la transferencia, etcétera, de archivo. Y por otro lado tenemos muy buena memoria RAM, es decir, tenemos desde partiendo la base 12 GB de RAM, que ya es más que suficiente, hasta si lo queremos y fuera necesario 16 GB de RAM, lo cual me parece evidentemente muy adecuado para un terminal que se llama Ultra, pero yo creo que ya es incluso excesivo, pero si lo necesitáramos, pues ahí lo tenemos. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de ese apartado en el que más llama la atención y el que realmente, pues si hubierais visto la presentación del 14 Ultra, veríais que es donde más se han centrado y es donde realmente más importancia tiene, y es su apartado fotográfico. Bien, como decíamos al principio, se trata de una cuádruple configuración de cámara por su parte trasera, gran configuración, y que está compuesta por 4 sensores, los 4 de 50 megapíxeles, y que los 4 son también de Sony. Y ahora vamos a hablar sensor por sensor porque está muy interesante y han conseguido algo muy bueno y algo que ya veíamos en el S24 Ultra y que lo vemos aquí en este Xiaomi 14 Ultra. Bien, el sensor principal arrancamos, como he dicho al principio, con un sensor de 50 megapíxeles de Sony, que en este caso es el LIT900 o LYT, como queráis llamarlo, LIT900, que es un sensor que se va a encargar de la fotografía principal y que ya conocemos bastante. Os lo comenté hace ya unos cuantos meses, alrededor de 3-4 meses por ahí. Ya hablamos de un primer terminal que estrenaba este LIT900 y ya os comenté de que iba a ser una tendencia en el mercado, en las gamas más altas, evidentemente, gamas alta y gamas premium como en este caso, que el Sony LIT900 iba a ser el sensor principal de esos terminales, porque es un sensor muy bueno, hace una fotografía increíblemente buena, da una calidad muy superior a lo que hemos visto en el mercado actualmente, y la verdad que aquí Sony se ha superado, y lo comenté, lo dije que lo íbamos a ver y efectivamente estamos viendo como los principales gamas altas están incluyendo este LIT900 porque tiene una calidad de sensor principal pues increíblemente buena. De sensor secundario tenemos otro sensor de 50 megapíxeles, en este caso un Sony IMX858, que hace de doble función, gran angular y macro, es decir, esa cosa que le encanta a los fabricantes, que bueno, no está nada mal. Es un sensor también que funciona muy bien, de hecho lo hemos visto, como voy a comentar ahora, de teleobjetivo, que ahora lo hablaremos, pero también de gran angular pues hace bastante buena imagen. Al final es un sensor de Sony que hace buena fotografía y también, sobre todo por lo que hemos visto en otros terminales y en la propia presentación, perdón, tendría que rendir bastante bien y en general pues no es un sensor que nos vaya a fallar. Por otro lado, tanto el tercer como cuarto sensor son ambos dos teleobjetivos, los dos de 50 megapíxeles, y además los dos son el Sony IMX858, es decir, tenemos 3 858 y un LIT900 componiendo esta cuádruple configuración de cámara. Bien, doble teleobjetivo muy interesante porque es lo mismo que veíamos en el S24 Ultra, y esto se hace para que desde que tenemos el gran angular, es decir, el 0,5 hasta los 10 aumentos, bueno, en este caso serían los 5 aumentos, perdón, ópticos como tal, que haya un traspaso a lo largo de todos los sensores, es decir, del gran angular por el sensor principal, luego principal con el primer teleobjetivo, luego solo primer teleobjetivo, luego primer y segundo, y luego segundo. Todo eso que sea a nivel óptico, es decir, sin ya tirar como tal de zoom digital. Con lo cual eso consigue que, no sé si os dais cuenta, por ejemplo, cuando cambiamos normalmente de lente, hay como una adaptación, ¿no? Pues ya sea por la luz, porque evidentemente cada sensor tiene una luz diferente, necesita una luz diferente, evidentemente no necesita la misma luz un gran angular que un teleobjetivo, es obvio, ¿no? Pero bueno, que se nota más o menos cuando vamos cambiando, ¿no? De 0,5 a 1, a 2, a 3, etcétera, lo vamos viendo. Vamos porque cambia de lente, pasa por ejemplo con el iPhone, que es un cambio muy notorio, ¿no? Pues bien, Samsung y ahora Xiaomi han decidido hacer una cosa que es que al poner un doble teleobjetivo en esa forma, que sea como un cambio más transitorio, que no lo notemos. Como que bueno, necesitamos ahora un zoom de 1,5, de 2, de 3 o de hasta 5, que sea como tal óptico, pues que no haya casi cambio, que sea muy transitorio, que sea muy natural, que es lo que buscamos, ¿no? Y al final es lo que están consiguiendo. Hay una transición muy buena entre el sensor de gran angular, que sería pues, casi el ojo de pez, ¿no? El 0,5, hasta un zoom óptico de 5 aumentos, que sería el cuarto teleobjetivo, ¿no? Y la verdad que son 4 sensores muy buenos, sobre todo esos dos teleobjetivos, que como decía, ya lo hemos visto con este 858 en otros terminales, y sabemos que el trabajo es espectacular, es un trabajo muy bueno y una calidad increíblemente buena. Con lo cual ya no solo interesante la parte trasera como tal, que es lo que más se llama la atención, evidentemente, sino también su parte delantera, y es que en este caso tenemos un sensor de 32 megapíxeles que se trata del Omnivision OV32B. Sensor que también hemos visto, que ya comentaba que Omnivision cada vez coge más mercado en el apartado fotográfico, tanto en la parte trasera como en la parte delantera, y es algo interesante porque Omnivision realmente siempre ha hecho muy buenos sensores. El principal que más hemos visto ha sido el OV64B,
¿vale? Que es un sensor que veíamos que hace un trabajo increíblemente bueno propiamente del objetivo, pero también este OV32B hace un muy buen trabajo de cámara selfie. No es la primera vez y probablemente tampoco sea la última vez. Y de hecho, yo creo que este 2024 vamos a ver muchísimos terminales apostando muy fuertemente, tanto en gama alta como en gama media, por Omnivision, porque realmente el trabajo siempre ha sido muy bueno y nos da una calidad, pues, que es lo que buscamos, increíblemente buena. Bien, en un terminal tan interesante como es este Xiaomi 14 Ultra, donde tiene un procesador muy potente, donde tiene un apartado fotográfico increíblemente bueno y donde tiene una pantalla bastante buena, un apartado donde nunca puede fallar es su batería de carga rápida. Y es que en este caso contamos con 5300 mAh de batería, una autonomía increíblemente buena, todo hay que decirlo, una autonomía que, aunque tengamos un terminal que va a consumir mucho, tiene un procesador que es bastante eficiente, con lo cual los tiempos de autonomía deberían ser increíblemente buenos, más incluso que un día si no lo usamos demasiado, e incluso en tareas de alto uso de batería, etcétera, debería resistir bastante bien. Pero ya no solo eso, la buena autonomía que tenemos de 5300 mAh, que es evidentemente lo que necesitamos en un gama alta, sino también su carga rápida, que son 90 vatios de carga rápida. Bastante bien, unos tiempos de carga muy bajos, evidentemente son los 120, 180 que hemos visto, pero son 90 vatios que van a funcionar muy bien y van a ser muy equilibrados, es decir, tiempo de autonomía muy grande y tiempo de carga muy bajo, y al final es lo que buscamos en un apartado como la batería. Bien, de cosas extras pues tenemos como siempre NFC, Bluetooth 5.4, Android 14, Wi-Fi 7, tenemos también IP68, que no se me olvide, certificado, etcétera. Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Bien, como he comentado, este Xiaomi 14 Ultra se presentó allí en China, es decir, de momento pues no tenemos muy a ciencia cierta cuándo llegará, si llegará o no, etcétera. Estas cosas típicas de las marcas chinas. Pero bueno, es un terminal muy interesante y muy de gama alta, muy premium, con unas características muy buenas. Y eso evidentemente ya se ve reflejado en el precio. Bien, en su versión más básica, entre comillas, de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno, tendría un precio al cambio de 840 euros. Bueno, 830 y algo, depende de cuándo lo miréis, pero redondeado 840 euros. Bien, 840 euros sin sumar tasa e impuestos, que como siempre pues sabéis que puede llegar a incrementar el terminal, pues en casos como la gama alta, en 300-400 euros. Es decir, estamos hablando de un terminal lo más top actualmente de Xiaomi, es como está al nivel de un S24 Ultra, de un iPhone 15 Pro Max, está a esos niveles, con lo cual evidentemente no iba a costar 500 euros, ¿no? Era más que evidente, pero aún así tiene un precio muy bueno porque se trata de un gama alta muy interesante, muy buena competencia. Ya el Xiaomi 13 Ultra, de hecho desde el 12 Ultra ya iba muy bien y con este 14 Ultra lo siguen bordando totalmente, es decir, siguen haciendo un terminal muy bueno, muy interesante y que nos llama muchísimo la atención. Y es que es hasta bonito, todo hay que decirlo. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvidéis seguirnos en redes sociales, pues tanto en Instagram como en Twitter, lo tienes abajo en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal para ver que de verdad nos está apoyando. Así que nada, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy próximamente. ¡Chao, chicos!